chicas, ¿cómo están? Otro viernes juntas, sí, qué hermoso cada viernes esperarnos. Como decía alguna en el WhatsApp, los viernes estamos ahí preparándonos, preparando la Biblia, preparando la lapicera, lo que sea para tener ese tiempo juntas. Bueno, a ver, yo quiero que me digan ustedes, porque estuvimos en la semana haciendo algunos desafíos de recetas. Hubieron recetas muy ricas. Bueno, ahora yo quiero largarles algo especial para ahora, ¿eh? Que vos invites a tres amigas, a tres, mirá que vamos a ver los comentarios en el YouTube, a tres amigas que vos invites para este encuentro. Y bueno, vamos a ver ahora el tiempo especial con Claudia, con la palabra de Dios, que es la mejor. Es el mejor momento donde cada una vamos a disfrutar. Pero quiero desafiarlas en las recetas, en la semana, también en la memorización. ¿Cómo te fue en la memorización? ¿Cómo te fue cada día con su palabra? Cada día en oración. ¿Te acordaste? ¿Te acordaste cada día con su palabra y en la oración? Bueno, chicas, sin más, vamos a orar ahora para pasar el tiempo más hermoso, que lo disfrutemos cada una. Y después, cuando Claudia termina, ahí sí podemos estar compartiendo los versículos, lo que vos quieras contarnos, qué es lo que te pasó en la semana, ¿sí? Así que ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias por este hermoso momento. Gracias por todo tu cuidado, tu amor hacia cada una de nosotras, de nuestros hijos, de nuestros esposos. Te damos gracias y también por aquellas personas que conocemos y que, Señor, seguramente estuvimos con ellos. Señor, ahora queremos dejarte en tus manos el tiempo con tu palabra y que seas tú hablándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, queridas hermanas, queridas amigas, bienvenidas a otro tiempo juntas para abrir la palabra del Señor y poder aprender juntas también de lo que Él nos quiere decir. Para esto vamos a recorrer en la palabra de Dios un párrafo que nos habla de dos mujeres, hermanas ellas, de las cuales tenemos muchas cosas que aprender. Acompáñenme a Lucas 10, 38 al 42. Y dice así la palabra: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acompáñenme en una oración para dejar este momento en las manos del Señor. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos tantos consejos prácticos para nuestra vida. Señor, nos conoces tanto, que sabes lo que necesitamos cada una de nosotras. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pensando en esta Marta, Marta significa dama o señora. Ella aparentemente, era la dueña de casa, aparentemente era la esposa, era viuda, esposa de un tal Simón el leproso, vivía con su hermano Lázaro y su hermanita, su hermana menor, María. Me imagino a Marta andando por todos lados porque vino Jesús. Era una persona que se había escuchado que hacía muchos milagros, era una persona con una fama, todo el mundo lo conocía, que era un profeta, que era una persona que hacía milagros, era importante. Entonces Marta lo quiso recibir en su casa y me imagino dando por todos lados, caminando para preparar una mesa especial, algo realmente
digno de esa persona que ella recibía. Así que hasta ahí estaba todo perfecto. Y entonces vemos que María quizás la ayudó antes, no dice la palabra, pero llegó el momento de que María estaba a los pies de Jesús y Marta andaba para todos lados enloquecida, al punto que no le dijo nada a María. Fue a Jesús y le dijo: ¿vos viste a mi hermana? No me está ayudando para nada. Y ahí el Señor, qué amor, qué paciencia y qué amor le tiene a Marta, y le dice: Marta, Marta, delicadeza, dulzura, paciencia. Afanada y turbada estás con muchas cosas. En la palabra de Dios, en los originales, esta afanada y turbada habla de una persona que está preocupada, angustiada, agitada. ¿Sí? No tiene paz esa persona. Estaba dando vuelta alrededor de Jesús y de la gente que estaba con él, intentando ofrecerle lo mejor. Pero la actitud de Jesús le estaba diciendo: estás con una actitud equivocada. Dice: pero solo una cosa te es necesario, porque vos estás ocupada y enloquecida con un montón de cosas, muchas cosas. Quizás ponerle los platos mejores, los vasos mejores, condimentar la comida de la mejor manera. Pero estaba en una actitud angustiante. Ella estaba angustiada con esta situación de querer ofrecer lo mejor, pero de cosas materiales. El Señor la para: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María, esta que está a mis pies, escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Los platos se rompen, la casa se vuelve a ensuciar, todo se estropea, la comida se estropea, pero la parte que escogió María no le será quitada, esa no se estropea. ¿Y cuál era? Estar a los pies de Jesús, escuchando de él. Aprovechó esa oportunidad súper especial que no se iba a poder posiblemente repetir. Ese era el momento para que Marta estuviera, quizás agasajándolo de algo más sencillo, pero con toda su mente tratando de aprovechar al Maestro, al Señor Jesús. A mí me dio mucho tiempo vuelta esta situación, porque yo un poco me ponía de parte de Marta, pero lo pude entender finalmente. Era necesaria una sola cosa: en ese momento escucharlo al Señor. Me acuerdo de algún pasaje ahí en Lucas 12:23, dice: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Es decir, que las cosas materiales, aún la comida, van y vienen. No es que no tenemos que ser responsables, ¿sí? No entendamos mal, porque el Señor nunca nos va a enseñar a que no seamos responsables, ni con nuestras responsabilidades como madre, esposa, nuestro hogar. No, pero hay momentos que tenemos que saber y ordenarnos para darle el lugar correcto a cada cosa. Por ejemplo, también en Lucas 12:29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud, una preocupación profunda que nos hace sentir agobiadas, sino que aún la provisión de nuestra comida y de nuestra bebida no es que no nos ocupemos, no nos preocupemos, ocupémonos, trabajemos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero no que sea eso una preocupación tan desmedida que nos haga correr de lo que es lo necesario. Que el Señor Jesús dijo que María había elegido una cosa que es necesaria: estar con Él en ese momento. Y yo pensaba, ¿qué es lo primero? Acompáñenme en Mateo 6:33. Mateo 6:33, versículo que lo vamos a estudiar para memorizar. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Y está hablando también de todas las cosas que necesitamos, que Dios sabe que las necesitamos, que se las pidamos, pero que primeramente lo busquemos a Él. Y ese es el concepto, la enseñanza que el Señor Jesús le estaba dando a Marta en este momento. Lo primero es estar conmigo, es escucharme, no ocuparme en otras cosas que son buenas, porque el atenderlo a Él era bueno, atender a los que estaban con Él era bueno, pero lo más necesario en ese momento era escuchar sus enseñanzas. También pensando en esto, en aquella época la mujer dentro de la cultura no podía escuchar ni acceder a enseñanzas como el hombre, así que esto era un privilegio tremendo, el poder estar escuchando de la voz del maestro las enseñanzas que él tenía. Entonces, en ese momento, lo necesario era estar en su presencia. En todo momento, lo necesario, primero que nada, es estar en su presencia. Fíjense que ella, Marta, no estaba en la presencia del Señor, estaba dando vuelta por ahí. Y ella generó un clima medio incómodo, porque se fue a quejar, en vez de agarrarla a María y decirle, vení, ayúdame, no, le fue a hablar a Jesús, al maestro, y podríamos decir, la mandó al frente a María. Y el Señor Jesús le dijo, frena, acomoda, porque vos estás enloquecida con muchas cosas. Ella escogió lo necesario, la mejor parte. Todo lo demás, después de estar en la presencia del Señor, es secundario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces a nosotras mismas, como mujeres, como madres, como esposas, estamos ocupadas, atareadas, preocupadas, agitadas, enloquecidas con un montón de tareas. Y entonces dejamos lo necesario para el final del día. O lo dejamos porque ese día no pude. Es decir, que voy a leer la palabra de Dios, voy a orar al final del día y caigo en la cama rendida que no puedo más. Entonces el día se perdió. Y ahí está la enseñanza que Dios le estaba dando, Jesús le estaba dando a Marta. Lo primero es estar ante mi presencia. ¿Cuántas veces uno sale apurado a hacer porque tengo que ir al hospital o tengo que hacer esto? Y tengo que ir o tengo que ir a trabajar y entonces arranco y si me acuerdo hago una oración rapidita en el colectivo, en el vehículo, lo que sea. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de parar y me siento a escuchar la voz de Dios a los pies del Maestro. Yo escucho la voz del Señor cuando abro su palabra, ¿sí? Y me quiero sentar a hacer una cita con Él, un encuentro con Él. No que yo hablo en el viaje o donde puedo estar y yo le digo todas mis necesidades y oro y me fui. ¿Cuándo lo escuché a Él? La idea es que sea un diálogo. Él me habla en su palabra, yo le hablo en mi oración. Él me dice sus consejos, su guía, ordena mis pasos. ¿Cuántas veces nosotras queremos que Él bendiga el camino que nosotros creemos que es el mejor? No nos tomamos el tiempo de preguntarle a Él, Señor, ¿qué es lo que querés que yo haga hoy? Un cantante en una canción, me acuerdo que me quedó grabada esta frase, que Él me haga la agenda, que Él me escriba lo que yo tengo que hacer en el día, no yo, y le digo, Señor, bendecí lo que yo quiero hacer. Así no funciona. Yo tengo que buscar su rostro, su presencia, para que Él me dé la guía para saber cuál es el camino a seguir. Porque ahí va a estar la bendición, en el camino que Él me provea, no el que yo invente, yo quiera y después le pido la bendición. Así no es. Fíjense que Marta le dijo, no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola, dile pues que me ayude.
yo te digo a vos, Jesús, lo que tenés que hacer con María. Así no es. Y el Señor en su paciencia dejó de lado lo que dijo y cómo lo dijo Marta y le dijo con amor, frena, descansa, escucha. Fíjense que cuando nosotros no vamos a la presencia del Señor y lo dejamos afuera porque estábamos muy apuradas, porque no oramos, fíjense lo que dice el Salmos 32, 8. Salmos 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor del cielo, el Todopoderoso, nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino en que debo andar. El camino suyo en el que debo andar yo. Sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, que Él va a estar involucrado en su camino para mi vida. No le pidamos que Él haga lo que yo quiero con un camino que yo inventé, porque ahí me la voy a tener que jugar muchas veces, voy a estar sola. Entonces, una cosa es necesaria, ella escogió la buena parte. No es dejar de hacer lo que tengo que hacer, sino que debo hacer lo primero es ir a Él. Y después es impresionante y se los digo porque me ha pasado. Cuando no hago el orden de las cosas como tienen que ser, es decir, el primero y todo lo demás después, cuando no lo hago, todo se desajusta, se desordena, el tiempo no me rinde, las fuerzas no me rinden. ¿Por qué? Porque Él no está involucrado en mi día. Si yo le pido, Señor, dame fuerza, ayúdame, Él va a estar conmigo, ayudándome a enfrentar ese día. Yo pienso, no dice la Biblia, pero me la imagino después de lo que dijo el Señor, le dijo así, Marta, Marta, ella dejó el delantal y se sentó a escucharlo. Yo creo que sí, porque ahora vamos a ver a estas dos hermanas en otra situación. Vayamos a Juan. Juan 11. Yo las invito a ustedes a leer todo este pasaje que es largo. Yo voy a tocar solamente algunos versículos porque si no se va a hacer muy largo. Pero ustedes lean hasta el versículo 44. Juan 11 del 1 al 44. Yo lo que voy a ir a hacer es voy a ir sacando versículos y vamos a estar viendo cada versículo de los que elegí para ver qué pasó en este párrafo y seguimos con la historia de estas hermanas. Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. El versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es decir, que Jesús, por más que la corrigió, Él la amaba. Porque el Señor cuando te corrige es porque te ama. Yo me puse a pensar también, ¿cómo aceptamos la corrección del Señor? ¿Cómo aceptamos la corrección del Señor desde su palabra? Y a veces cuando nos exhortan en la voz de un hermano, ¿cómo lo encaramos eso? Para pensar. Seguimos. Entonces, versículo 5 decide, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es decir, que se enfermó Lázaro, Jesús estaba lejos, estaba casi a 3 kilómetros de allí. Resulta ser que lo mandan a llamar y el versículo 6 dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ellas lo llamaron, el Señor Jesús, que era ya su amigo, se quedó 2 días más. Y me hacía pensar cuando el Señor no contesta enseguida nuestras oraciones. Y a veces decimos, no me escuchó. Sí nos escuchó, pero Él sabe el momento y la forma que va a contestar nuestras oraciones. Seguimos. Vamos al versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días
que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, más o menos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla porque su hermano había muerto. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. No dice la Biblia por qué María se quedó en su casa. Puede ser que no salió tan rápido Marta que no le dijo, o puede ser que haya estado tan dolida que se quedó en su casa. No lo dice la Biblia. El versículo 21. Y Marta salió corriendo y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Me sonó como otra recriminación, pero también ¿saben cómo me sonó? Que ella ahora estaba valorando la presencia del Señor. Evidentemente ella aprendió lo que es la presencia de Jesús. Y después el 21 le dice, el 22 dice, mas también él ahora, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es el versículo 22. Ella ahora había aprendido, porque para mí se puso a los pies de Jesús en aquel momento, de la importancia de su presencia, de la importancia de su poder. Él no era una persona común. Él estaba relacionado especialmente con Dios. Y el 23 le dice Jesús, le dijo, tu hermano resucitará. Un diálogo con Jesús. El 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Otra cosa más, ella creía en las promesas del Señor Jesús. Creía en su presencia, creía en su poder y creía en sus promesas. Y los aprendió después de que el Señor le dijo que estaba equivocada. Ella dejó su delantal y se sentó a escucharlo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dice él. Sí, las promesas son ciertas, pero yo soy la resurrección. ¿Saben qué hermoso? Adelante de Jesús nadie murió. Y si él hubiera estado presente, tampoco Lázaro iba a morir. Cuando lean todo, Lucas 11 hasta el 42, se van a dar cuenta que el Señor Jesús no fue enseguida, porque esa muerte de Lázaro primero no iba a pasar, y después esa muerte era para la gloria de Dios. El versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a Marta. Ella en el 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Impresionante, impresionante la declaración de Marta de ahora. Ella ahora le dice, sí, Señor, yo creo que vos sos el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios prometido que iba a venir. Ahora ella ya no es la misma que estaba angustiada y enloquecida en la casa. Ella aprendió porque lo escuchó, porque hizo suyas las enseñanzas de Jesús. Qué hermoso ver el cambio de esta Marta, ¿verdad? Ya no era la misma de antes. Y entonces el 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, salió corriendo otra vez a buscar a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Y qué pasó? María, en el 29, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Entonces, después le dice María, el 32, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies. Otra vez María a los pies de Jesús. Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es como una recriminación, pero muchas veces nosotros cuando no entendemos la situación de crisis que estamos pasando, le decimos, Señor, ¿por qué esto a mí? ¿Verdad? Fíjense que él, cuando siguen los versículos, sabe cuando estamos en dolor y sabe que a veces pronunciamos palabras que en otra situación no haríamos, pero él nos ama
y nos entiende y nos tiene una paciencia terrible. Fíjense en el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y vos podés decir, lloró porque era su amigo Lázaro. ¿Sabés que no? Porque el Señor lo iba a resucitar, Él sabía lo que iba a hacer. El Señor lloró por lo que implica la muerte. La muerte es la paga del pecado. Como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Esta muerte que Dios estaba viéndola y cómo llegaba a los corazones de la gente que amaban a esa persona. Él se dolía porque la humanidad, al resistirlo, al no aceptarlo, se puso bajo la paga del pecado es muerte, bajo la muerte. Todos nosotros estábamos bajo la paga del pecado es muerte y Jesús nos vino a liberar pagando con su preciosa sangre en la cruz ese pecado, con su vida, con su muerte, de aquel que no tenía pecado por nosotros, que somos pecadores. La única forma del perdón de nuestros pecados fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Si vos, amiga, no recibiste a Cristo en la cruz, fíjate, Jesús lloró porque si no tenés a Jesús en tu corazón, si no le pediste perdón por tus pecados a Él, creyendo que ese día murió en la cruz por vos y arrepintiéndote, pidiéndole perdón, no vas a poder entrar al cielo. Y Jesús estaba llorando por cada una de las personas que todavía están con el pecado en su corazón. Tremenda el corazón de Jesús, el amor de Jesús, no solo por los que tenía allí cerca, sino por todos nosotros. Y ahora vamos, para ir terminando, vamos a otra situación que las encuentra estas hermanas. Juan 12, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Porque ¿saben qué? Me olvidé de leerles que Lázaro resucitó. En el 42, dice así, el 11, 42 al 44 dice, yo sabía que siempre me oyes, le dice Jesús al Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Tremendos detalles. Lázaro estaba 4 días en el sepulcro. Marta le dice a Jesús, ¿cómo va a salir si ya tiene olor feo? ¿Por qué? Porque Dios quería asegurarnos y asegurar a todo el mundo que ese Lázaro estaba muerto de verdad. No era que estaba dormido, no, estuvo 4 días muerto y ya estaba pudriéndose su carne. Pasado eso, el Señor lo llama, Lázaro, atiende a la voz del Salvador porque es la resurrección y la vida. Ya Lázaro después resucita. Y acá lo vemos en otro momento, en el capítulo 12:1, 6 días antes de la Pascua, dice la palabra, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Marcos, que está también hablando este pasaje, habla que María rompió la vasija de donde estaba el perfume y la dejó caer sobre toda la cabeza y llegó el perfume hasta los pies del Señor Jesús. Y con sus cabellos secó
los pies del Señor. ¡Qué tremendo momento de adoración! ¡Qué sacrificio de adoración! ¿Saben que ese perfume salía lo mismo que un año de jornal? Es decir, 12 sueldos. Era tan caro ese perfume que hubo algún discípulo, Judas, que puso en duda el por qué lo estaba haciendo. Y el Señor Jesús le dice, déjala, porque lo que ha hecho esta, se recordará y será memoria de ella donde se abra la palabra, ¿no? Más o menos dice así. Pensar en esto. Ese perfume cayó sobre Jesús, le secó María con sus cabellos los pies de él, y ese perfume lo acompañó el Señor Jesús hasta la crucifixión. Nada podía llevar, pero el perfume de la adoración de una de sus discípulas lo acompañó en ese momento donde estuvo solo. Pero ella se llevó ese perfume, también ella, en sus cabellos. Y entonces yo pensaba, vieron que a nosotras nos encantan los perfumes, y cuanto mejores, más caros, pero más persisten. Entra alguien con un perfume caro y en una habitación se enciende. Bueno, ese perfume de adoración que nosotros le podemos entregar al Señor por la obediencia que hacemos, por amarlo, por realmente caminar como Él quiere, es ese perfume, es como ese perfume que María le regaló como una ofrenda, lo único que Él podía llevar como una muestra de amor y de adoración a la cruz. Y cuando una mujer adora al Señor y vive a los pies de Cristo, es como ese perfume de adoración que se llevó María a su casa. Y les quiero dejar un versículo que a mí me fascina, me encanta. 2 Corintios 2:14, para que pensemos en esto, ¿no? 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo con Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, que cuanto más conozco del Señor, más vivo del Señor, más vivo de su palabra, más obediente soy a Él, es como que llevo en mí un perfume de adoración a Él, que todos los demás van a percibir. ¿Qué mejor ofrenda de gratitud al Señor y reconocimiento y amor a Él que ese perfume de gratitud que podemos hacer nosotras desde la obediencia y desde estar a sus pies cada día? Le doy gracias a Dios por su palabra, porque me llena el corazón y de desafíos cada día para que yo inunde de mi corazón el perfume de esa adoración que a Él le agrade. Que el Señor las bendiga y nos acompañe una semana más para poder estar a sus pies. Muchas gracias. Bendiciones. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.